Hola, mi nombre es Estefanía Pozo y soy ingeniera en seguridad y salud. Te doy la más cordial bienvenida a la capacitación, socialización de resultados del programa de prevención de riesgo psicosocial. Si ustedes recuerdan, en el 2021 se realizó el llenado de los test de este programa por cada trabajador, por lo que en esta charla vamos a ver los resultados de lo allí encontrado. Hola, te doy una cordial bienvenida. Mi nombre es María José Valdivieso, soy psicóloga organizacional y en este momento vamos a tener un espacio de formación, un espacio de capacitación. Recuerda que la capacitación es un elemento de transformación, así que está en tus manos acoger estos diferentes tips o pautas que vamos a ver a lo largo de esta capacitación para que puedas tener en tu lugar de trabajo un ambiente seguro. Comencemos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el acoso discriminatorio. ¿Has conocido alguna vez una familia que declara ser muy unida, de buenos valores, de reuniones seguidas y que incluso afirman solucionar sus problemas comunicándose asertivamente? Pues en realidad podemos darle el beneficio a la duda o vernos agnósticos ante este tema, debido a lo que nosotros, a lo que tú y yo comprendemos como convivencia familiar. Por ejemplo, recuerdo que una compañera en la universidad se enternecía sobremanera cuando alguien contaba una historia que tenía que ver con su padre. Pero en lo personal, cuando yo decía, oh, mi mamá me está llamando, me preparó comida, o viene a verme, ella cambiaba su postura porque pensaba, no es posible que una madre pueda tener una relación así de buena con su hija. De la misma manera, cuando encontramos una empresa que se ve o que se muestra como un lugar con buen clima organizacional, no nos lo creemos del todo. Incluso puede pasar que si la empresa a la que tú perteneces quiere tomar medidas más saludables, puedes pensar en algo como nada puede hacernos cambiar a todos al mismo tiempo, o pensar en un método de premio y castigo. Estos pensamientos se dan en base a motivaciones psicológicas que todos tenemos. Es decir, que parte de una idea o de una concepción, pero que se transmite en una manifestación observable o en la conducta, y se clasifican en dos. La primera será la motivación intrínseca, es decir, que mi pensamiento y mi conducta obedece a necesidades satisfechas o insatisfechas en cualquier época de mi crecimiento. La curiosidad, el temperamento y también encontramos acá al carácter. Por ejemplo, una persona de 35 años puede ser bastante honesta en un trabajo donde maneja dinero, porque creció en un ambiente donde este valor y virtud era halagado y muy bien visto. Así que lo tomó como parte de sí y siente satisfacción al realizar un trabajo honesto y bien hecho. Mientras que la motivación extrínseca se debe a factores externos, como la presión social, la recompensa y el castigo. En el mismo ejemplo que veíamos antes, esta persona de 35 años, que es honesta, pudo llegar a hacerlo debido a que emplearon un método de recompensa o castigo con ella. Por ejemplo, una vez tomó una pintura de su compañero de clase y su profesor le corrigió severamente y le dijo que se disculpara y de esa manera esta persona aprendió el valor de la honestidad. En ese sentido, todos nosotros tenemos motivaciones intrínsecas y extrínsecas que nos acompañan en todos los escenarios en los que nos encontramos y, por supuesto, al que le damos la mayoría de nuestro tiempo, el espacio laboral. Pero con el ejemplo anterior, te hablaba de la honestidad. Pero ¿qué pasaría si las concepciones, motivaciones y actos no serían valores, sino antivalores o algo negativo? Es aquí cuando las organizaciones empiezan a verse contaminadas por el acoso discriminatorio. La RAE lo describe como un trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos de etnia, de discapacidad, por motivos religiosos, de orientación sexual, de ideología y opinión política,
por la condición migratoria, por su estado civil, el pasado judicial, los estereotipos estéticos o incluso por encontrarse en periodo de gestación, lactancia, por ser padre o madre soltera y por el número de hijos. Es decir, el acoso discriminatorio es un acto agresivo o de agresión que desencadena en exclusión. Lamentablemente, esto podemos verlo incluso desde el mismo instante de reclutamiento y selección, donde los jefes del área de talento humano o del área que va a contratar a la nueva persona, en lugar de fomentar inclusión y equidad en estos procesos de contratación, generan estereotipos negativos que causan que a futuro las personas ya no quieran trabajar en X o Y lugar debido a la segregación que existe. Obviamente, esta discriminación viene desde motivaciones intrínsecas. Por ejemplo, las personas que usan lentes son más intelectuales. O esa persona que va a trabajar aquí tiene discapacidad. De seguro me toca explicarle una y otra vez cómo hacer su trabajo. O pensamientos y motivaciones extrínsecas como los comentarios de pasillo. Vienen mujeres a la entrevista porque de seguro van a contratar secretarias. O esa persona vive su fe, así que es rara, extremista o fanática. O incluso, este puesto de la cafetería les pertenece a los del área financiera. Estas motivaciones se convierten en palabras dichas a manera de comentarios y se riegan por toda la organización causando varios efectos. En el caso del acosador o cómplice de acoso, cuando piensan haberle causado daño a un tercero, no son conscientes del daño propio que se hacen a sí mismos, ya que estas concepciones, en lugar de ser sanadas, se vuelven teorías, tesis e incluso discursos sustentados de acoso discriminatorio. Esto provoca que la persona tenga a futuro problemas para relacionarse con los demás. Y si llega a ascender en la empresa, probablemente no va a cumplir con las necesidades de liderazgo que se necesitan para el puesto. Mientras tanto, la víctima de acoso discriminatorio puede enfrentarse a síntomas como la ansiedad, el estrés, el aislamiento, cambios de humor, irritabilidad, adicciones, insomnio, depresión o incluso puede derivar en trastornos de estrés postraumático. Es decir, que la víctima se siente en alerta y en estrés todo el tiempo, pero no solamente de manera psicológica, sino también física. A este trastorno le acompañan mentalidades como: ojalá si yo fuera más rubia, si yo fuera más blanca, si yo fuera más flaco, si yo fuera más simpático, si hubiera nacido en este lugar. A este trastorno lo acompaña también este sentimiento de inseguridad. Otro trastorno también que puede derivar es el trastorno adaptativo, es decir, un deterioro significativo de la actividad social y laboral. Y también tenemos el trastorno del estado de ánimo, es decir, que la persona va a presentar sentimientos y estados depresivos, de insomnio, sentimientos de inutilidad, de culpa, y va a haber una disminución en la capacidad de concentrarse. En cuanto a la empresa y a los mandos superiores, no solamente es necesario promover políticas organizacionales de buena convivencia que se queden escritas, sino que puedan vivirse a diario como parte del clima laboral. Entonces, dicho esto, ¿cómo podemos eliminar el acoso discriminatorio en el espacio laboral? Primero, si nosotros hemos identificado casos de acoso, es importante realizar acciones individuales, que en general son las más habituales en investigaciones, por ejemplo, que se han realizado en España, en México y en Colombia. Se han identificado que estas acciones son las más recurrentes y que en algunos casos son las únicas acciones que se han tomado en cuenta para combatir a este riesgo psicosocial. Vamos a considerar a las acciones individuales como el asesoramiento con profesionales de la salud mental y psicoterapia, con el objetivo de obtener mejoras en la personalidad y modificar conductas y pensamientos compulsivos.
tanto para el acosador como para la víctima. En segundo lugar, tenemos los workshops, que son talleres prácticos donde se reúnen a los trabajadores por grupos y estos son dirigidos por un experto, donde se busca un cambio en las emociones y pensamientos a través de diferentes casos, donde es un espacio donde las personas se pueden sentir abiertas a compartir sus ideas y adaptarse a los diferentes cambios. Y en tercer lugar tenemos la formación y la capacitación, ya que son elementos de transformación personal y organizacional. Pero, finalmente, el más importante es contribuir desde uno mismo hacia afuera para un mejor ambiente laboral lleno de equidad e inclusión, eliminando chistes, comentarios e incluso fomentando palabras alentadoras hacia los demás. Ahora vamos a dar paso al tema de acoso laboral. Para introducirnos en este tema, vamos a hablar primero sobre la comunicación. La comunicación es esencial para la vida, ya sea en el trabajo o en la vida personal, todos la necesitamos. Y es que la comunicación es hablar o exteriorizar hacia los demás los diferentes sentimientos, pensamientos, puntos de vista en relación a situaciones o acontecimientos. Pero, ¿alguna vez te ha pasado que te has visto corregido por alguien por tu manera de hablar o de expresarte? ¿O has notado que tal vez el tono que utilizaste no se acopló bien a la situación? A pesar de todo esto, de estas brechas en el lenguaje, es algo que lo utilizamos en todo momento. Y nos equivocamos sin duda porque tenemos una alusión al entendimiento. Es decir, que suponemos que la frase, el chiste o la acción es graciosa, es cordial, es divertida, pero resulta que para las otras personas que me escucharon o me vieron, no lo recibieron de la misma manera que yo supuse. Esto es alusión al entendimiento. En este sentido, encontraremos dos tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, es decir, la comunicación oral. Una buena comunicación mejora la competitividad de la organización, su adaptación a los cambios, el entorno, facilita el logro de los objetivos y las metas que se han establecido y satisface las propias necesidades y la de los participantes. Nos ayuda a coordinar y controlar las actividades y fomenta una buena motivación y compromiso. Y tenemos por otro lado el lenguaje no verbal, que nos ayuda a acentuar de mejor manera aquel mensaje oral para que vaya en sincronía lo que decimos con lo que nosotros transmitimos. Sin embargo, este lenguaje que es tan bueno y que aporta muchísimo a la organización en el cumplimiento de las metas, como ya lo vimos hace un momento, que nos permite conversar con nuestros jefes, nos permite ser buenos en atención al cliente, con los proveedores, hacer muchas más cosas. Este lenguaje, si nosotros no lo sabemos utilizar, se puede tornar violento. Y no hay una cosa más destructiva para el clima laboral que el acoso, con palabras o con actos. Por ejemplo, los chismes, los malentendidos, con el fin de querer hacer quedar mal a un compañero o compañera de trabajo o afectarlo de alguna manera. Hay una frase que dice, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Esto genera división en la empresa y se rompen las relaciones humanas, incluso laborales, y empiezan a existir rencillas entre un departamento contra otro. Y todo esto por no saber utilizar correctamente el lenguaje, la comunicación. El acoso laboral también es atentar o violar la intimidad de las personas. Tomar fotos no consentidas, faltarles el respeto, gritar, decir malas palabras o insultar sus capacidades e inteligencia, o peor aún, golpearle a alguien. Y algo que definitivamente no solo es un tema laboral,
sino que también conlleva un peso psicológico sobre la persona, son los apodos en el área laboral, como el gordo, la fea, la bajita, el alto, el limpiapisos. Todo esto afecta de manera significativa a la persona y a la organización. Y todo esto es acoso laboral. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, dice que aunque han existido estos comportamientos violentos desde siempre, no significa que hay que normalizarlos, sino modificarlos, ya que la víctima podría esconderse bajo un lema de yo voy a soportar esta situación, yo soy fuerte, no les hago caso, pero en realidad puede traerle consecuencias como el deterioro físico, emocional, social, y de pronto quien ha sido víctima de acoso no sabe por qué, pero en algún punto ya no confía en los demás y desencadena problemas en su seguridad, tiene acomplejamiento físico, de su inteligencia, de sus capacidades, o fue una persona a la que le hirieron tanto que después usará un escudo de protección en su soberbia, en el orgullo, y se aleja y endurece sus sentimientos y por ende se convierte en una persona dura y fría. En algún punto también el agresor tiene una idea, concepción de la vida, o como veíamos antes, las motivaciones, sus concepciones, hacia los demás o de los demás, que lo lleva a actuar violentamente. Pero en realidad es un adulto diciendo, no sé cómo cambiar. Pero hay fuerzas inconscientes en su mente que le empujan a actuar, tal vez porque la conducta se normalizó. Por ejemplo, al conducir es muy común en la cultura ecuatoriana, cuando tú estás aprendiendo a conducir, que te digan, no te dejes, acelera en amarillo, lánzale el carro, pítale más duro. O incluso con los hijos. Es que si es que no entiende, pégale. Si no te hace caso, grítale. Habla malas palabras. No te dejes. Tú eres más que ellos. Son conductas que el agresor y la sociedad han normalizado, pero no porque todos lo hagan significa que está bien. Dicho todo esto, ¿qué debemos hacer con respecto a este tipo de acoso? En primer lugar, es importante reconocerlo y evitarlo, es decir, moldear mi comportamiento. Si yo sé que soy propenso a caer en chismes, en apodos, abstenerme. En mi forma de referirme o de pensar de los demás. En segundo lugar, no alimentar los comentarios con los demás compañeros de trabajo. Recordemos esta famosa frase, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. En tercer lugar, no ser cómplices de esta situación y debemos notificar a alguien de confianza, ya sea el jefe de área, personas de talento humano o un ente regulatorio, para que esta situación no se agrave. En cuarto lugar, tenemos, tanto para el acosador como para la víctima, vamos a recomendar un asesoramiento terapéutico y para el resto de colaboradores, formación y capacitación. Finalmente, es importante mencionar que las estrategias de intervención frente a este riesgo psicosocial no solamente se tratan de un conjunto de prácticas saludables, sino también de una guía para actuar en el futuro de una manera responsable, con el fin de atraer y mantener el talento dentro de la organización. A continuación, vamos a conocer un poco más acerca del acoso sexual en el ambiente laboral. Muy bien, para este tema, como sabemos, el lenguaje es importante, ya sea en sus dos formas, tanto verbal como no verbal, es decir, mi lenguaje oral o aquel lenguaje en el que me comunico a través de mi cuerpo, de mis gestos y mi postura. El lenguaje puede transformarse en violento en base a aquello que una persona supone como un bien o normal,
Por ejemplo, alguien podría pensar, a mí me parece normal hacer comentarios acerca del cuerpo o la vestimenta de mi compañero de trabajo, de mi compañera de trabajo. A mí me gusta o me parece normal formar rumores de pareja y fomentar el morbo a través de este tema. Como sabemos nosotros, el lenguaje, la comunicación puede llevarnos a un bienestar laboral enorme o puede ayudarnos a que haya un declive terrible en el ambiente laboral. Conociendo ahora un poco más acerca de la comunicación, el lenguaje asertivo y el lenguaje violento, podemos adentrarnos entonces en el tema de acoso sexual en el área laboral o en el trabajo. La OMS nos indica que el acoso sexual abarca actos que van desde el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, la presión social y la intimidación hacia una mujer, un hombre, un niño o una niña. También el Código de Trabajo nos habla sobre esto. Podemos encontrarlo desde el numeral 44 al 46, que se va a referir al acoso sexual como actos de intimidación, de hostigamiento y de perturbación, ya sea hacia un hombre o una mujer en el espacio laboral. En cuanto al lenguaje verbal, nosotros debemos identificar si lo que estoy escuchando, lo que me están diciendo o lo que en este momento estoy percibiendo es elogio o se trata de acoso, ya que podemos suponer que cordialidad es coqueteo. Ejemplos de elogio son: muy buen trabajo, qué buen informe, eres muy inteligente, hoy te ves elegante, esos aretes que te pusiste son muy bonitos, o tienes un buen manejo de tu tiempo, eres muy productivo. Qué chévere cómo manejas tu tiempo de oficina y como padre de familia. O también un ejemplo de elogio es: eres un gran líder. Pero el acoso con el lenguaje verbal es: tus piernas son, tu cuerpo es, qué bien que te queda la falda, qué ajustado se ve tu pantalón, te invito a salir, y esta sugerencia de manera hostigante y repetitiva. Eso es acoso. En cambio, en el lenguaje no verbal, el acoso se traduce en miradas también. A veces la mirada nos dice mucho más, nos dice mucho de lo que un hombre o una mujer quieren de otra persona. Y esto puede afectar y resultar incómodo para la víctima de acoso. Aquí también encontramos el traspaso de los límites claros, es decir, los tocamientos, actos sexuales y fotografías no consentidas hacia un compañero o compañera de trabajo. Es importante recalcar aquí que todos merecemos respeto y nuestro espacio e intimidad no pueden ser violados ni traspasados. Las consecuencias de este riesgo psicosocial son terribles, ya que el acoso sexual afecta negativamente tanto a la persona trabajadora como a la organización, ya que va a repercutir sobre la satisfacción laboral, va a aumentar el ausentismo, disminuye el ritmo del trabajo debido a la falta de motivación. En cambio, la persona afectada va a tener consecuencias a nivel psicológico, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión, un estado constante de nerviosismo, de desesperación, de impotencia e incluso consecuencias físicas como trastornos del sueño, dolores de cabeza, náuseas e hipertensión. Específicamente, en las consecuencias psicológicas, las víctimas desarrollan trastornos de estrés postraumático, ansiedad, rechazo al trabajo, depresión, pérdida de interés en lo que antes les parecía muy atractivo o muy lindo de realizar en el área laboral. Ahora ya no les produce satisfacción. Además, este impacto psicológico crece cuando la víctima calla y oculta el acoso por miedo a represalias o a la falta de credibilidad. Generalmente, estas consecuencias afectan fundamentalmente a la persona que sufre el acoso,
Sin embargo, también incide sobre los trabajadores que pueden ser testigos o que conozcan la situación, porque se va a producir ansiedad y estrés en el trabajo. Muchas personas incluso podrían sentir la necesidad de pedir la baja laboral, es decir, de renunciar, abandonar su área de trabajo, ya que no se van a sentir capaces de afrontar ese problema o pensar, a mí también me podría pasar lo mismo. O también puede derivar en un despido por negarse a someterse en cualquier tipo de acoso cuando éste viene por parte de los mandos superiores. Ya que hemos entendido todo esto, ¿cómo debemos actuar frente a este tema? Incluso si es que el jefe o alguien del mando superior es el acosador. En primer lugar, debemos reconocer si es que lo que estoy viviendo, lo que estoy percibiendo o lo que veo que le pasa a otra persona efectivamente es acoso sexual. En segundo lugar, informar a alguien de confianza en talento humano o incluso no asustarnos si es que, como dije anteriormente, el jefe es el acosador, pues ese jefe, esa persona, debe tener a alguien superior o incluso un ente regulador. También debemos buscar ayuda, ya sea en apoyo psicológico o centros de apoyo. Es importante actuar, no quedarse callados. Si yo veo que algo le está pasando a mi compañero o a mi compañera de trabajo, debo poner un alto, hacer un tema de denuncia, asesorándose de la mejor manera o brindarle apoyo, brindarle asistencia. Y finalmente, inspirar. Ayudar a los demás desde la experiencia propia a que otras personas no tengan miedo a hablar si es que están viviendo una situación de acoso sexual en el trabajo. Finalmente, recordemos que somos un equipo de trabajo. Lo que somos lo reflejamos no solamente en el área laboral, sino también en casa, en la familia y en todos lados. Por eso debemos aprender a comunicarnos sin violencia y adecuadamente, y no callar si somos víctimas o testigos, no por venganza para que el otro sea castigado o lo boten de la empresa, sino para mejorar, para ayudar e intervenir en ambas partes, según el reglamento interno y el código de trabajo. Ahora continuamos con el tema de doble presencia. La doble presencia es un nombre propuesto por una socióloga italiana que se llama Laura Balbo a finales de la década de los 70. Puso este nombre para poder representar la situación de la mayoría de mujeres en las sociedades actuales. Sin embargo, con el pasar de los años, hemos visto que es un hecho que no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Este nombre va a evidenciar la vida cotidiana de las personas que deben afrontar la vida laboral y el trabajo doméstico, familiar y el cuidado de los hijos como el único panorama que tienen. Nosotros podríamos traducir a este concepto de la doble presencia como una incapacidad de desconectarse de la vida familiar. En ese sentido, es importante destacar que no está mal que tú recuerdes a tu familia mientras trabajas. Por ejemplo, si decimos cosas como mis hijos, mi madre, mi padre son la razón para yo poder superarme y haces un trabajo maravilloso, no podemos decir que el riesgo psicosocial de la doble presencia está en ti. No, sino que más bien esta es una de tus motivaciones para desarrollarte en el trabajo, lo cual está muy bien. Sin embargo, hay personas que desarrollan síntomas de estrés, de ansiedad, de hipersensibilidad e incluso empiezan a somatizar estas preocupaciones, es decir, que empiezan a enfermarse y necesitan pasar más tiempo en la casa,
La ansiedad les llega a causar una distracción y empiezan a gestionar mal su tiempo. De pronto, estas personas están trabajando en su casa mientras atienden a su hijo, o están en el trabajo y la ansiedad les lleva haciendo tanto eco en sus pensamientos que empiezan a preocuparse de las cuentas por pagar o de un hijo que está en la escuela, etc. En sí, la doble presencia genera un ritmo de trabajo inadecuado, en la que el trabajador, después de haber realizado su jornada laboral, hace horas extraordinarias, por lo que sus descansos se ven reducidos. Y esto hace que el trabajador tenga una sensación de agobio, de ahogamiento en el trabajo, y es por esto que se da un desenfoque o una mala organización del tiempo, debido a una angustia que ocupó la mayoría de la jornada laboral. La doble presencia se produce cuando recae sobre una sola persona esta necesidad de responder a las demandas de trabajo, ya sea doméstico o familiar, y el trabajo asalariado. Esta doble presencia es un riesgo para la salud que se origina por el aumento de la carga de trabajo laboral, así como para la dificultad de responder a ambas demandas cuando se producen estas de manera simultánea. Yo en lo personal he escuchado a muchos padres y madres decir: la razón por la que yo trabajo y salgo adelante es por mis hijos, es por mi familia. Pero cuando estos padres, cuando estas madres llegan a su casa, dicen: yo paso tiempo con mi hijo. Y yo les he preguntado: ¿y qué es pasar tiempo con tu hijo? Pues vemos una película. Quiero que ustedes se pongan en ese escenario donde están dos personas mirando un televisor, pero entre ellos no hay ninguna conversación. O incluso, muchos llegamos a casa después del trabajo pensando que solo el hecho de comer juntos ya es tiempo en familia. Y también hay padres que trabajan mucho y para calmar esa necesidad de tiempo en sus hijos, les dan muchas cosas. Yo les pregunto ahora, ¿en realidad estás gestionando un espacio con tu familia? O aún más personal, ¿en verdad estás amando a tu familia? En este sentido, la doble presencia también debe ser abarcada desde uno mismo, saber gestionar nuestros tiempos, pero también podemos enfocarlo desde diferentes ejes o puntos. En primer lugar, desde las organizaciones, es decir, mejorando la gestión de tiempo de los trabajadores con horarios flexibles y excelentes ambientes laborales. En la familia y en la sociedad, es importante repartir las tareas del hogar teniendo en cuenta que no deben recaer sobre una sola persona, así como reconocer también en los niños y adolescentes, según su edad, la capacidad de compartir las tareas del hogar. Y aquí es importante mencionarles que el tiempo afectivo y efectivo debe hacerse presente en la familia. Es decir, es más importante el tiempo de calidad que pasas con tu familia que de cantidad. Y finalmente, cuidar nuestras emociones. Necesitamos una visión equilibrada frente a las diferentes adversidades o situaciones emergentes, ya sea en el trabajo y en la vida familiar. Finalmente, trataremos el tema de salud autopercibida. Si yo te pregunto, ¿cómo te sientes de salud?, ¿qué me responderías? Si nos damos cuenta, esta pregunta nos la hacen todos los días. Cuando nos preguntan: ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo están en tu casa? ¿Qué tal tu trabajo? Y nosotros generalmente damos la misma respuesta: estoy bien. Pero, ¿acaso hemos considerado, para responder a esta pregunta, factores como las enfermedades? Es decir, ¿estoy enfermo? ¿Me siento decaído?
¿Cuánto ejercicio he hecho en esta semana? ¿Me he alimentado de manera adecuada? ¿O tal vez he sufrido quebrantos en mi salud? ¿O incluso en mi familia se ha reportado alguna enfermedad importante como la diabetes, la presión alta, el cáncer, etcétera? En la parte económica y social, ¿tengo deudas? ¿O tengo afición por gastar más de lo que gano? Y en factores psicológicos como puede ser el duelo, la depresión o algún momento difícil que se puede estar afrontando en esos momentos. Entonces, todos llegaríamos a la conclusión de que tal vez hay mucho más allá de esta respuesta que damos generalmente cuando nos están preguntando cómo nos sentimos. Pues de la misma manera sucede en el trabajo, en nuestra área laboral, por nuestra errónea concepción de trabajo. Siguiendo esta lógica de que muchos tenemos una errónea concepción del trabajo, tenemos de ejemplo aquí a Ignacio. Él trabaja como asesor al cliente en empresa A, pero su ambiente laboral está ligado a una extrema presión, no solamente por parte de los clientes difíciles, sino también por parte de su jefe y compañeros de trabajo. Tiene horarios poco flexibles, su sitio de trabajo no es para nada ergonómico y la única motivación que recibe es el dinero. Evidentemente, esta persona se va a acostumbrar a este tipo de sucesos y por eso puede que no perciba algún cambio en su vida a menos de que salga de este trabajo. Seguramente entonces el concepto de trabajo que tiene Ignacio es trabajar para vivir y vivir para trabajar. Ahora bien, si Ignacio trabaja en la empresa B y en cambio su ambiente laboral está lleno de compañerismo, es un lugar donde promueven el desarrollo, planes de carrera, dan diferentes beneficios e incluso dan la oportunidad de la formación de sus empleados. Es claro que Ignacio ahora va a percibir el trabajo como una vocación, como un llamado al servicio, y a la empresa la va a percibir como un lugar magnífico para desenvolverse en base a sus competencias. Esto nos introduce en el tema de salud autopercibida, el cual se refiere a la percepción que tiene el trabajador frente a su salud en el ambiente de trabajo. Eso sí, teniendo en cuenta las diferentes condiciones laborales, si es que estas son óptimas o no. Entonces, ¿por qué es importante reconocer si me siento bien de salud en el área laboral o en el lugar donde trabajo? En primer lugar, somos parte de un gran grupo humano de trabajo y siempre debemos velar por la seguridad y salud del mismo. En una investigación realizada en el 2013, se evidenció que el desempeño se relaciona de forma estrecha con los factores de riesgo psicosocial, ya que impactan a las personas a un nivel muy profundo, ya sea en su parte personal y laboral. Y de esa manera también repercuten de forma significativa, ya sea a mediano o a largo plazo, sobre su salud. E incluso, si no se hace una buena valoración de salud dentro del ambiente laboral, se puede provocar síntomas como estrés, fatiga crónica, envejecimiento prematuro, trastornos psicosomáticos e incluso tras estas afectaciones vamos a ver cómo se reducen los índices de satisfacción laboral sobre estas actividades que se realizan diariamente. Por lo tanto, el desempeño va a empezar a bajar o a ser poco adecuado. Quienes conforman las organizaciones deben hacer frente a todos estos síntomas detectados, pero también actuar en prevención de salud y seguridad en el trabajo. De esa manera, la autopercepción de sus trabajadores acerca de su salud será óptima. En base a esta prevención y promoción de la salud en el área laboral, muchos expertos mencionan que las acciones que deben realizarse están organizadas en tres grandes fases. La primera se trata de la acción individual,
donde las personas pueden asistir a diferentes grupos de formación personal y talleres. La segunda fase es una acción organizacional, donde se recomienda realizar un diagnóstico de clima y cultura organizacional. Hay que hacer revisión de los contenidos de puestos, determinar jornadas de trabajo, con el fin de eliminar jornadas excesivamente largas, además de gestionar pausas activas y programas corporativos, donde todos los colaboradores participen en estos programas de bienestar. Y finalmente, la tercera fase es la acción extraorganizacional, en la cual es importante la mediación de un especialista en la salud mental y familiar para gestionar las dinámicas que tiene esta persona fuera y dentro del trabajo. Así que con todo lo aprendido, te vuelvo a preguntar, ¿cómo te sientes dentro y fuera de tu espacio laboral? Es momento entonces de reforzar o adoptar comportamientos saludables en tu diario vivir y hacer de tu espacio laboral un espacio seguro. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Recuerda que la salud no solamente es física, sino también es psicológica, es mental y depende de cada uno de nosotros hacer al área laboral un espacio más seguro para todos.